¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos en vivo en Facebook. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro primer foro de inteligencia artificial en el aprendizaje de lenguas. Hoy tenemos el honor de contar con la participación, la conferencia de la doctora Mónica Ferreira Mayrín, que nos acompaña desde Brasil. Y si nos pudieran decir en el chat desde dónde nos están viendo, por favor. Sean bienvenidos. Le cedo la palabra al doctor Rubén Hernández Ruiz, quien también nos está acompañando el día de hoy, para que nos haga la presentación formal de la doctora Mónica. Muchas gracias. Y espero que disfrutemos todos esta presentación, que seguramente así será. Adelante, doctor Rubén. Muchas gracias. Pues quisiera empezar un agradecimiento. Mônica, seja você bem-vinda novamente à Universidade Veracruzana. Muito obrigado pela sua disposição para colaborar conosco. La profesora doctora Mónica Ferreira Mayrín O'Quintos es docente del curso de Letras, Lengua y Literatura Española y del programa de posgrado en Lengua Española y Literatura Española e Hispanoamericana. Es profesora de la Universidad de Sao Paulo desde 2009. Sus investigaciones se dan en el contexto de la formación docente y en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas en contextos presenciales y en línea. Adelante, Mónica, bienvenida. Buenos días, bom dia a todos, todas. No pretendo hacer la charla en portugués, pero bueno, si hay alguien aquí que quiera hacer alguna pregunta después en portugués, yo encantada de de responderles. Pero bueno, antes de nada, ¿no? Pues agradecer aquí la invitación a la doctora Alma Rodríguez, al doctor Rubén Hernández y la participación también de la profesora Lorena Mercado. Es un gusto enorme participar con ustedes en este foro. Estar de nuevo con los colegas de la Universidad Veracruzana es un placer enorme. Entonces, gracias por la invitación y bueno, y espero que nuestra charla en este encuentro, ¿no?, sea bastante productiva. Bien, yo propuse como título para mi exposición lo que ven ahí ya en la pantalla: la inteligencia artificial en las clases de idiomas, desafíos en su uso para el empoderamiento del profesor y del estudiante. Ya de antemano les digo que no soy una experta en inteligencias artificiales, ¿no? Soy una una profesora e investigadora que trabaja con el tema de las tecnologías en la enseñanza y que permanentemente está buscando diferentes brechas en su tiempo para descubrir algo más, ¿no?, sobre el uso de las tecnologías en las clases y en la formación de los profesores de lenguas. Yo trabajo específicamente con la formación de los profesores de español en los cursos de letras de mi universidad, la Universidad de São Paulo, acá en Brasil. Preparé una pauta de trabajo. A ver, que no se mueve, o lo están viendo por ahí. ¿Por qué no se mueve? Ahora sí. Una pauta de trabajo que voy a hablar ahí muy brevemente sobre el contexto en que estamos insertados en este momento como profesores o como estudiantes de idiomas. Entonces va a ser algo muy breve, una reflexión muy breve sobre esa sociedad del siglo XXI en su diálogo con la enseñanza de lenguas. Y pensando específicamente sobre el lugar de las tecnologías en la enseñanza de lenguas, voy a pasar también de forma más o menos rápida por algunas diferentes perspectivas o visiones de la tecnología en la enseñanza. Entonces, trataré inicialmente de la perspectiva de las tecnologías de la información y la comunicación,
cómo esa perspectiva se puede resignificar como dentro del contexto de la enseñanza, cuando la tomamos como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y en un desafío un poco más importante, ¿no? De cómo podemos resignificar otra vez esas tecnologías como recursos para el empoderamiento y la participación. Como trabajo en el área de formación docente, yo trato de llevar siempre esa reflexión hacia los dos lados, ¿no? Tanto de la formación de los docentes, en este caso, la formación inicial de docentes, son mis alumnos de lengua española, que están en la universidad, empezando sus estudios de español, pero también preparándose de alguna forma, ya en los primeros momentos de las clases de español, para ser profesores futuramente. Entonces, trato de hacer la reflexión desde las dos perspectivas, de la formación inicial de los profesores y también de esos futuros profesores, y también la formación lingüística. Entonces, ¿cómo trato de articular esos dos componentes de mi práctica, ¿no? Cuando pienso en la cuestión del uso de la tecnología. Entonces, eso más o menos es el camino que voy a recorrer en este momento. Luego vamos a pasar ahí a trabajar, a discutir un poquito, ¿no? Sobre las inteligencias artificiales en el aprendizaje de las lenguas y finalmente cerrar la discusión con la temática del empoderamiento, como la entiendo en esta perspectiva, como entiende el uso de las tecnologías y de las inteligencias artificiales en esa perspectiva. Bien. Sobre la sociedad del siglo XXI, pues no es nada nuevo, ¿no? Que todos ya estamos inmersos en esa sociedad y sabemos cómo funciona ese ritmo agitado, movido, y que es cada vez más movido, ¿no? Y cada vez más centrado en hábitos que de a poco van alterando las relaciones familiares, las relaciones profesionales que tenemos, nuestras mismas formas individuales de estar en el mundo, de participar en lo colectivo y también de proyectarnos en el mundo. Entonces, estamos a todo tiempo buscando diferentes formas de conexión y estamos al mismo tiempo conectados de varias formas y en varios espacios, como en este momento que estamos aquí, ustedes allá en México, en otros países, no sé si, no he podido ver todavía de dónde son los participantes, pero yo aquí en Sudamérica, en Brasil, estoy en São Paulo, en la región sureste de Brasil. Entonces, estamos todos ahí conectados de forma síncrona en diferentes puntos de América, por lo menos, ¿no? Esta misma sociedad, con el apoyo de las tecnologías, nos da esa posibilidad de acceder a las diferentes culturas en un mundo cada vez más interconectado, plurilingüe, por medio de los sitios web, de los juegos, de las medias sociales, ¿no? Los canales que nos permiten hacer, por ejemplo, las videoconferencias, los cursos en línea. Entonces tenemos hoy en día una cantidad inmensa de posibilidades de conexión que pocos años atrás no estaban disponibles. Y esto obviamente que al configurar y remodelar nuestra presencia en el mundo, esto también impacta en nuestro quehacer docente, en las formas como nosotros organizamos, como proyectamos nuestras clases, planeamos nuestras clases o nuestras acciones como aprendientes de algún tipo de conocimiento. En este caso, más específicamente, estamos aquí, me imagino que están todos conectados de alguna forma a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Y dentro de ese contexto, pues buscamos, ahí tenemos una expectativa con
todos esos recursos en manos, esos recursos digitales, una expectativa de desarrollar cada vez más recursos, nuevas teorías, nuevas metodologías de enseñanza. Sin embargo, uno, aunque tenga a mano todos esos instrumentos, esas herramientas teóricas, metodológicas y prácticas, nosotros también nos preguntamos muchas veces, bueno, pero tenemos esto en la mano y nuestras prácticas, ¿cómo andan? Han cambiado también, ¿no? También estamos desarrollando nuevas prácticas. Nuestra actividad docente sigue las mismas pautas tradicionales. Han incorporado nuevas tecnologías, nuevas metodologías, pero ¿cómo lo han hecho? ¿No? ¿Cómo lo hemos hecho? Con nuevas tecnologías y con nuevas metodologías, o estamos reproduciendo prácticas antiguas. Entonces, es una reflexión importante que nos tiene que acompañar, ¿no? A cada rato, para que sepamos realmente evaluar de qué manera nosotros como profesores, como docentes, estamos acompañando el avance de la sociedad y de las tecnologías. En ese sentido, es importante observar el lugar de esas tecnologías en diferentes fases de nuestra práctica. En un primer momento podemos mirar esas tecnologías desde el punto de vista de lo que efectivamente son, ¿no? De cómo surgieron, son las tecnologías de la información y comunicación, que ya algunos años más recientes, ¿no? Algunos años atrás, pero un poco más reciente esa denominación que llegó también de tecnologías digitales de la información y la comunicación. Nosotros pasamos a incorporar esa D en la sigla, ¿no? Sí, justamente para marcar que estamos tratando aquí de un uso específico de las tecnologías digitales de la información y la comunicación y que tienen que ver también con el espacio en que estamos nosotros, que es el de la educación. Y vemos que, veamos, no sé, como 10 años atrás, ¿qué es lo que teníamos realmente, efectivamente en la mano? Facebook, Google, YouTube, y un poco más recientemente WhatsApp y podcast, Instagram, que son otras redes, otras facilidades, herramientas que fueron surgiendo, pero que nosotros en un primer momento utilizábamos solamente como recursos realmente para la información, para acceder a la información y para facilitar la comunicación. Entonces, recursos como Google, obviamente que en un primer momento lo usábamos solamente para buscar informaciones, contenidos, WhatsApp para enviar mensajes, Facebook para crear y participar en redes sociales. Hoy en día ya no tanto, las nuevas generaciones ya no quieren saber de Facebook, están todos en Instagram, en TikTok, o sea, se van actualizando esas posibilidades, ¿no? Los podcasts, aunque estuvieran ahí hace más tiempo, tenían un lugar así también un poco tímido que se usaba, ¿no? Para escuchar las entrevistas y debates, pero no promovían esa participación que hoy en día se está generando de forma más intensa. Y bueno, y otras posibilidades creadas por estas tecnologías de la información y la comunicación, como ver los videos, traducir textos, elaborar textos y tantas otras que ustedes sabrán agregar ahí a esta lista. Pero eran tecnologías que se apreciaban y se utilizaban desde un punto de vista bastante casi técnico, ¿no? En la enseñanza de lenguas, como un recurso técnico para facilitar el acceso a la información o alguna comunicación, como enviar mensajes, recados, y es más o menos lo que usábamos, la forma como las usábamos inicialmente en nuestras clases. Luego, el uso de estas tecnologías nos facilitaban entonces
esa conexión en red que pasó a ser algo novedoso en la época en que empezamos a usar, por ejemplo, el Facebook en las clases, con la posibilidad de vincular Facebook a las aulas virtuales, ¿no? Para facilitar el aprendizaje ubicuo, flexible, desarrollar, bueno, todo eso como intención, ¿no? Con la intención de desarrollar, promover la autonomía de los alumnos, la organización de los contenidos de aprendizaje en los ABAs. Y cuando fueron creciendo esas posibilidades, ya nos dimos cuenta que las TIC asumían otro papel, ¿no? En el momento en que podíamos incorporarlas a nuestras clases o a nuestras formas de aprender con ese objetivo específico, ¿no? De usarlas para el aprendizaje o para la enseñanza, ya empezamos a dar un paso importante en la resignificación de las TIC en lo que nosotros llamamos o conocemos como TAC. Entonces, el cambio de esa vocal, de TIC a TAC, promueve un cambio importante en la forma de entender el uso de las tecnologías en la enseñanza, porque ahora estamos usando esas mismas tecnologías que no habían sido originalmente totalmente pensadas para aplicación en este contexto, pero las estamos aprovechando a nuestro favor del aprendizaje del conocimiento. Entonces, lo que eran antes las herramientas que permiten crear, almacenar, transportar información, difundir, seleccionar contenidos, distribuir y comunicar información. Ahora pasamos a entenderlas como herramientas, esas mismas herramientas que puedan favorecer la transformación de nuestras prácticas docentes y de aprendizaje. Pero claro, esto no ocurre así de la nada, no es algo mágico, ¿no? Sino que involucra y depende de un proceso de reflexión crítica que me permite ver esas tecnologías de otra forma, de entenderlas como realmente un aporte que puede traer beneficios al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, aparecen ahí, empiezan a aparecer algunas tecnologías de la información y comunicación que tienen un carácter, una naturaleza más evidente desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Como el Kahoot, el Moodle como plataforma de aprendizaje, un ambiente virtual de aprendizaje que ya nace con una base socioconstructivista, ¿no? Que ya está pensada para una organización diferenciada para congregar, ¿no? Alumnos y profesores, docentes, perdón, sí, docentes y discentes con un objetivo común, ¿no? De aprender algún contenido en común. Duolingo también, una plataforma que ya hace uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Y aparecen también con una súper novedad para aprender un idioma. Sin embargo, lo que se ve es que estas tecnologías, aunque tengan un potencial de marcar una diferencia en lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, siguen corriendo el riesgo de repetir procedimientos tradicionalmente vinculados a una forma de enseñar y de aprender que ve al alumno como un ser más pasivo, como el profesor como un ser pues que domina el conocimiento y que está ahí para distribuir, repartir ese conocimiento entre los alumnos. Entonces, tomé aquí un ejemplo de una clase de Moodle, una clase mía de lengua española 1 de este semestre, y muestro aquí algunos componentes que están visibles en la plataforma, en esta sala virtual, y que muestra que se mantienen algunos de los objetivos
de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ¿no? Cómo promover la comunicación. Entonces ven ahí, no sé si se ve bien, pero el primer icono que aparece en rojito es un icono que se refiere al foro de avisos. Entonces en este caso permite la comunicación, pero es un foro unilateral. El profesor puede enviar mensajes, pero no los recibe de vuelta. O sea, si el alumno quiere comunicarse con el profesor, pues tiene que buscar otro canal. Luego, los siguientes que aparecen azul, como gramática de consulta, sonidos del español, cuadernillo, lengua española, programa del curso, son evidentemente recursos que tienen que ver con contenido que está guardado y disponible, está disponibilizado para los alumnos, ¿no? Entonces, la plataforma, aunque promueva esa conexión en red, esa comunicación, también, dependiendo del uso que uno haga de ella, ¿no? Se puede limitar simplemente a la cuestión del repositorio de contenidos. Entonces, no se trabaja completamente o de forma amplia todo el potencial de la plataforma con otras herramientas que pueden favorecer más la comunicación, la colaboración, el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, este es un aspecto que hemos discutido bastante en mi universidad, en la USP, porque se ve que aunque la plataforma Moodle esté disponible para todos los docentes de la universidad, hay una tendencia a usarla de forma mayoritaria como repositorio de materiales. No se trabaja mucho en el uso de otras herramientas como los foros de discusión, diálogos, escrituras colectivas, herramientas para la escritura colectiva y otros más que puedan facilitar el trabajo, por ejemplo, en autonomía o en colaboración. Entonces, esta acaba siendo una limitación, ¿no? Que por parte de los docentes, no tanto de la plataforma. Otro aspecto que quisiera señalar, que a pesar de que son herramientas que se presentan como potencialmente interactivas, modernas, motivadoras, ¿no? Kahoot, por ejemplo, que está a la izquierda, y Duolingo, que está a la derecha, son también herramientas que muchas veces se usan para reproducir metodologías tradicionales de aprendizaje de enseñanza. Entonces, ese juego en Kahoot que está en la izquierda de la pantalla presenta obviamente un componente de ludicidad, ¿no? En que los alumnos tienen que completar ahí esta frase, ¿no? Que dice, la palabra que coincide en portugués y en español en significado es, y tienen que buscar cuál es. Entonces, cuál no es una palabra heterosemántica, no pertenece al grupo de los heterosemánticos. Y se hace, claro, ese tipo de actividad se hace de forma lúdica. Yo, por ejemplo, cuando la hago, pues, lo hacemos en grupos, los alumnos lo pasan bien y tal, pero si uno la analiza de forma bastante objetiva, se da cuenta de que es una actividad totalmente controlada que repite también el patrón de la actividad de selección múltiple. Lo único es que la estamos haciendo en un ambiente que favorece el juego, la competición, ¿no? Entonces, esto es algo que marca un diferencial por un lado, pero no deja de repetir una vieja práctica del otro. Y Duolingo, todos creo que en algún momento ya pasamos por pantallas de Duolingo que traen ahí alguna práctica del idioma, aunque tenga una base en la inteligencia artificial, plantea una forma de presentación de los contenidos y de aprender muy, muy centrada en contenidos que son desarticulados, formaciones, estructuras lingüísticas que a veces, bueno, la estructura está bien, pero uno no entiende qué uso puede hacer
de los ejemplos, las posibilidades que trae la plataforma, como este ejemplo que aparece aquí de un curso de francés en Duolingo, ¿no? En que el estudiante, el aprendiente, tiene que traducir la frase que está ahí arriba. No me voy a atrever a leerla en francés porque no sé francés, pero la traducción al portugués sería esta: tartaruga come masa, la tortuga come pasta. O sea, y ¿qué me interesa saber? Primero, que me parece muy raro que una tortuga coma pasta, ¿no? Comida italiana. Y lo otro es, ¿qué hago con esta información? ¿No? Entonces, aquí vemos que son nuevas tecnologías, pero reproducen prácticas antiguas. Entonces, el salto necesario que nos espera, ¿no? Y que esperamos dar en algún momento es la superación de estas limitaciones y que podamos llegar a otro nivel, que es el uso de las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Entonces, algunas de esas tecnologías que ya se estaban presentando y que se pueden utilizar en una forma ya conscientemente para favorecer el aprendizaje y el conocimiento, la construcción del conocimiento, pues podemos avanzar un poco más y pensar propuestas que nos lleven a otro lugar, a un lugar en que el alumno, el aprendiente, sea protagonista, que pueda participar, crear, que pueda realizar, al usar estos diferentes recursos, que pueda realizar interacciones interculturales de forma más motivadora, más real, ¿no? Más práctica realmente, que se acerque a lo que él conoce como experiencia de interacción, ¿no? Son también herramientas que, dependiendo del tipo de uso que hagamos de ellas, nos pueden ayudar a resolver problemas en grupos. Entonces facilitan la colaboración, facilitan la evaluación, ¿no? El feedback, la retroalimentación en conjunto también, no solo del profesor, pero que el alumno participe en ese proceso también de autoevaluación. Son herramientas que permiten analizar textos, elaborar actividades y bueno, y un montón de otras, cumplen con un montón de otros objetivos, ¿no? Sin embargo, estas tecnologías o este avance, el subir cada uno de estos peldaños, una vez más pasa por ese movimiento de reflexión crítica, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos hablando a veces del mismo recurso tecnológico, pero de una práctica diferente. Entonces, ¿qué mirada le damos a estos recursos? Entonces, de herramientas que estaban más centradas en la distribución y comunicación de información, pasamos a herramientas, a entenderlas como herramientas que favorecen esa transformación de las prácticas docentes y de aprendizaje, y además, en un tercer nivel, además de transformar esas prácticas, permiten también crear algo de la vida real, crear efectivamente una oportunidad de interacción, colaboración, participación y de toma de decisiones en autonomía. Entonces, si es así, uno piensa, bueno, entonces puedo volver y debo volver a revisar las herramientas con las que estoy trabajando y replantear la forma como las utilizo en mis clases, ¿no? Nos interesa, obviamente, hablar en este momento de las inteligencias artificiales. Y el cuestionamiento que pongo, entonces, el cuestionamiento es: ¿las inteligencias artificiales son, por su potencial, no todo lo que puede generar de información, de conocimiento? Bueno, más información, no me gusta decir que la tecnología genera conocimiento, porque eso exige la interacción, ¿no? de la persona con la tecnología.
pero con toda la información que puede aportar la inteligencia artificial, con las interacciones que se propone a desarrollar, podemos decir que son tecnologías que favorecen el empoderamiento y la participación de profesores y alumnos. Bueno, para ello creo que lo primero, para poder responder a eso, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos algunas preguntas. Pasar por ese proceso reflexivo que ya estaba indicado anteriormente, ¿no? Y preguntarnos, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sabemos sobre la inteligencia artificial? Es una locura, como todos los días surge algo nuevo, entonces muy probablemente sabemos muy poco de lo que es la inteligencia artificial, de lo que posibilita, ¿no? ¿Qué recursos basados en la inteligencia artificial podemos usar en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de lenguas? Yo creo que esta es una de las preguntas que más nos dejan así como inquietos hoy en día, más nos motivan a usarlas. ¿Qué puedo usar en mis clases, no? Pero antes de usarla en mis clases como profesora, quizás debe entender de qué forma los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacen con eso? ¿Tienen conciencia de lo que hacen y para qué lo hacen, ¿no? ¿Para qué las usan? Otra pregunta importante y que siempre me viene así como un cuestionamiento fundamental es desde el punto de vista de la formación. ¿Cómo podemos crear oportunidades de formación para que nuestros alumnos utilicen las inteligencias artificiales, ¿no? De forma vinculada a nuestra práctica docente, ¿no? Y de una forma productiva? ¿Y cómo se puede avanzar en el empoderamiento docente y discente para el uso de las inteligencias artificiales? Con esto en la mente, ¿no? Como una motivación, un elemento motivador de discusión, yo lo que trato de hacer es siempre pues, tratar, buscar algunas alternativas para incorporar a mis clases algunas posibilidades de pensar o hacer algunos ganchos entre los contenidos que trabajo, que son contenidos de lengua española, y contenidos formativos vinculados, por ejemplo, al uso de las tecnologías en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Como les comentaba, bueno, no sé si se lo comenté, ahora me perdí, pero en mi universidad todavía no hay un espacio específico para pensar en el currículo de letras la relación entre enseñanza y aprendizaje de lenguas y tecnologías. No tenemos una disciplina pensada para eso ofrecida de modo permanente. Durante la pandemia, con otra colega del área de francés, ofrecimos una disciplina, pero en carácter optativo. Entonces, nos toca y es algo con lo que estamos tratando de avanzar en ese sentido, de traer al currículo permanente de los alumnos como disciplina obligatoria este componente, ¿no? De la tecnología en la enseñanza, su diálogo con la enseñanza de lenguas. Entonces, como no lo tenemos, tratamos de hacer ese trabajo de hormiguitas, ¿no? De traer en nuestra práctica de lengua, que es una disciplina tradicional del currículo, buscar ahí oportunidades de vincular a los alumnos a una discusión que va más allá del aprendizaje de la lengua. Entonces, pasando a este lado práctico de este vínculo de las inteligencias artificiales con la idea de empoderar a los futuros profesores, yo quisiera compartir con ustedes una actividad que recientemente ofrecía un grupo de Lengua Española 3. Para nosotros, Lengua Española 3 es un curso, bueno, que está pensado para alumnos que eligieron el español como carrera, entonces van a trabajar
bueno, la mayoría de los alumnos va a trabajar como profesores de español en diferentes contextos de enseñanza en Brasil, que se dan, por ejemplo, en las escuelas públicas de enseñanza básica, los cursos de enseñanza básica y media. Entonces, puede entrar entonces a las escuelas públicas y privadas, puede entrar también a los cursos de idiomas en los centros libres, ¿no? Los cursos libres de idiomas y también en otros contextos más, cursos para empresas, etcétera. Además, el futuro profesional de letras español en Brasil puede llegar a trabajar con traducciones, con la escritura, con trabajo editorial, etcétera. Entonces, en ese curso de lengua que tengo ahora, un curso grande con muchos alumnos, le propuse una actividad que era, en realidad, el principal objetivo era hacer que los alumnos trabajaran el contenido de lengua que estaban estudiando, un contenido gramatical que era una práctica del subjuntivo. Entonces tenían que escribir un texto en el que manifestaron su opinión sobre algún tema, algún deseo, pues estar de acuerdo, en desacuerdo, hacer algún plan futuro, etcétera. Y tenían que manejar entonces algunas estructuras que se vinculan con el presente de subjuntivo. Y pensándolo por ese lado de que, bueno, les tengo que pedir una práctica escrita. ¿Qué tema les voy a proponer para que puedan colocar su posición, ¿no? Su opinión frente a algún tema de la actualidad? Y justamente entonces les propuse la reflexión sobre las inteligencias artificiales. Y la tarea consistía en lo que se ve aquí en esta figura. Preguntar a la inteligencia artificial cuáles son los principales beneficios y posibles riesgos, cuidados en su uso en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Copiar la respuesta que le daba la inteligencia, el chatbot que eligieron, ¿no? Escribir después un texto de opinión sobre el tema, concordando o no con lo que encontraron, ¿no? En ese proceso de interacción con la herramienta que eligieron. ¿De acuerdo? Entonces, aquí comparto con ustedes que los chicos, bueno, recibí de vuelta como 36 trabajos. De los 36, 35 usaron el chat GPT para hacer su investigación y una persona mencionó haber utilizado Gemini de Google. Y de esa investigación o de esa interacción que hicieron con ChatGPT o Gemini, al preguntarle, ¿no? a este robot, a interactuar y preguntarle cuáles son los beneficios y los riesgos de las inteligencias artificiales, pues pudieron reunir una serie de elementos, los que presento aquí de forma bastante resumida, ¿no? Pero que coincidieron en todos los trabajos. Algunos mencionaron más o menos elementos, pero se repitieron, ¿no? Los beneficios señalados por la inteligencia artificial, el chatbot que habían consultado. Entonces aparecieron como beneficios la accesibilidad, disponibilidad de contenidos, la motivación del usuario, el feedback contextualizado, ¿no? Que la persona puede recibir sobre su desempeño, un análisis de su progreso en el aprendizaje, otro beneficio, el aprendizaje autónomo de una persona que quiere estudiar un idioma, ¿no? Claro, la consulta se hizo en base al contexto de aprendizaje de idiomas, ¿no? La posibilidad de personalización del aprendizaje, la variedad de recursos, etc. Entonces, todos llegaron más o menos a este resultado. Por el lado de los riesgos, señalaron ahí la dependencia tecnológica, entonces
el problema de que los jóvenes principalmente estén muy dependientes de las tecnologías, ¿no? La falta de interacción humana, los problemas de privacidad y seguridad en el uso de estos recursos, la inadecuación de los contenidos, unos puede que se encuentre ahí con algo que no sea completamente correcto, ¿no? Entonces, hicieron este tipo de mapa, ¿no? De los beneficios y riesgos de las inteligencias artificiales, y en el momento de comentar sobre todo esto, unos pocos fueron más allá de lo que el chatbot le respondió. A ver, me explico. La mayoría de los alumnos se limitó a comentar, a reforzar, a validar las respuestas que encontraron en su investigación. ¿Sí? Entonces decían, no, realmente es un peligro, ¿no? Eso de la dependencia tecnológica, bueno, y ahí colocaron su posición, manifestaron su posición con relación a esos riesgos y beneficios. Pero aquí quiero colocar, quiero resaltar qué fue lo que algunos alumnos destacaron más allá de las respuestas del chatbot, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que apareció como realmente resultado de un proceso reflexivo sobre el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje de un idioma? O sea, aquí estamos hablando, van a ver que la mayoría de los ejemplos que traje tienen que ver con el punto de vista del que aprende un idioma extranjero, ¿no? Entonces, esos tres primeros testimonios, esas tres primeras reflexiones tienen que ver con la socialización, aspectos de socialización y de rigor informacional. Entonces, por ejemplo, una de las alumnas dijo, las inteligencias artificiales nos hacen más individualistas, como si tuviésemos control sobre todo, como si pudiéramos vivir solos, independientes. Entonces, algo que la preocupó y trajo esto como, mira, esto es un punto al que hay que darle atención. Esto no lo mencionó la inteligencia artificial utilizada, ¿no? El chatbot utilizado en la consulta, en la investigación, ¿no? Eso fue una reflexión individual de esta persona. Otra alumna, que estas dos moraditas pues corresponden a las burbujas, ¿no? De pensamiento de una alumna en específico, y dijo que un problema que ve en la inteligencia artificial es que apoyarse en este recurso a lo largo del aprendizaje de un idioma es un camino peligroso por no permitir la investigación de la veracidad de las informaciones. Y complementó que es importante estar atento porque no, la inteligencia artificial en estas consultas, el chatbot, perdón, no tiene la posibilidad, no nos da la posibilidad de confirmar cuáles fueron las referencias teóricas utilizadas en las respuestas, o sea, ¿de dónde sale esa información que me entrega, ¿no? Entonces, estos fueron unos comentarios específicos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que trajo el chatbot como respuesta a sus preguntas. Otros pensamientos que vengo a destacar aquí tienen que ver con la cuestión del pensamiento crítico, de cómo los alumnos, algunos de ellos, estuvieron atentos a la importancia de relacionarse, de que uno como estudiante, usuario de una inteligencia artificial, como puede ser el chat GPT o el Gemini u otros, que había indicado otros por ahí, la importancia de que uno tenga ese sentido crítico, cuestionador y pensante, como lo dijo esta alumna, o que uno tenga ese cuidado de juzgar las respuestas, buscarlas en otras fuentes. Cuando dice aquí juzgar,
Entiendo que este alumno está preocupado de el cuidado en validar esa información, verificar si realmente procede, si está correcto. Entonces, buscar otras fuentes y no confiar ciegamente, completamente en lo que te entrega, por ejemplo, el chat GPT. La reflexión crítica, el pensamiento crítico aparece en los demás comentarios, si se dan cuenta ahí, lo pueden leer rápidamente. Y fíjense que hay una preocupación de los alumnos con relación a que uno tiene que tener conciencia de lo que está haciendo con la herramienta, ¿no? Y que si uno no tiene esa conciencia, puede pues salir perjudicado por el lado de que no desarrolla completamente y adecuadamente las habilidades de interacción y de pensamiento crítico. Y otros comentarios que me llamaron la atención, que surgieron de los alumnos, se refiere al punto de vista y una perspectiva de la enseñanza, o utilizan, una de ellas, ¿no? Utilizó la palabra instrucción. Entonces, fíjense en lo que dice esta persona, MLLM. El deber del docente es enseñar a los estudiantes a estudiar, a utilizar esta herramienta de manera más responsable. El deber del docente. El otro dice, la verdadera preocupación no debe estar en la máquina, sino en el hombre. Es fundamental instruir a todos los que quieren usarla. Y la otra también, es que no logro leerla aquí porque nuestras fotos tapan el comentario, pero tiene que ver también de que la inteligencia artificial puede ser un aliado, ¿no? De los profesores, porque nos ayuda ahí a crear los materiales, que pueden ser materiales exclusivos y no materiales que vamos repitiendo y copiando en el buen sentido, ¿no? De otros profesores, otros recursos, otras fuentes, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay aquí una preocupación. Estoy atenta aquí al horario, ya vi que me alargué un poquito, me extendí un poquito, pues voy Tenemos tiempo. terminando, ¿eh? Eh, lo que vemos es que hay una preocupación desde el punto de vista de los alumnos que abarca tanto aspectos afectivos como aspectos de aprendizaje, y estos, en este caso, tienen que ver con el componente crítico, ¿no? Del pensamiento crítico, que es esencial, y también desde el punto de vista de la enseñanza. Entonces, fíjense que esta propuesta de reflexión, este ejercicio práctico propuesto a los alumnos, creó una oportunidad de una reflexión que no fue quizá completa para todo el conjunto de los alumnos. Algunos solamente llegaron a pensar más allá de lo que la herramienta les devolvió como respuesta. Algunos fueron capaces de ampliar su reflexión, otros no. Y esto nos da entonces la indicación de que realmente, así como dice una de las alumnas, es deber del profesor ayudar o enseñar a los alumnos a utilizar las inteligencias artificiales. Bueno, pues tenemos que buscar hacer nuestra parte, ¿no? Porque no basta con decir, los alumnos están solamente copiando, traen los trabajos listos y ya perfectos, entonces, porque es un plagio, porque lo hicieron por inteligencia artificial. Bueno, pero estamos haciendo nuestro papel de ayudar que los alumnos eh, tomen una posición crítica frente a estas herramientas, ¿no? Entonces, esta formación del alumno para un uso autónomo, personalizado, constructivo, apoyado en la reflexión crítica, sí es algo que tenemos que tomar como una de nuestras responsabilidades, ¿no?
porque esto conduce hacia el empoderamiento de los estudiantes para el uso adecuado de la inteligencia artificial, ¿no? Si entendemos, aquí estoy hablando de inteligencia artificial, que es mucho más grande de que un chatbot, obviamente, pero eh, en realidad estoy pensando aquí en esta herramienta que cada vez más está presente en la rutina de los chicos, de los estudiantes, ¿no? Y al mismo tiempo que esa formación para el uso de las inteligencias artificiales puede ayudar a los alumnos en ese empoderamiento, ¿no? Tenemos otro movimiento que es derivado, ¿no? Es resultado de ese uso crítico y reflexivo de la inteligencia artificial, que a su vez puede empoderar a los alumnos para el conocimiento de la lengua, o sea, para crecer en el conocimiento de la lengua. Por lo tanto, estamos avanzando, creo yo, dentro de un proceso. Al seguir ese proceso reflexivo, podemos, sí, vincular el uso de la inteligencia artificial al empoderamiento tanto de estudiantes como de docentes, ¿no? Y trabajar en esa perspectiva de TEP. Entonces aquí ese movimiento lo veo como circular, ¿no? Un uso crítico y reflexivo de la inteligencia artificial colabora con el aprendizaje de la lengua extranjera, pero esto también solo se da, ambos solo se dan si van en conjunto, de forma articulada, con un proceso formativo que lleva a esa reflexión, que promueve ese aprendizaje. O sea, está todo mezclado y articulado. Y es justamente ese punto de encuentro entre estos tres componentes que favorece el empoderamiento de los estudiantes en este caso. Y bueno, creo que para cerrar el tema, lo que quisiera es dejar unas preguntas para reflexión, ¿no? Volviendo a lo que presenté aquí en este breve encuentro, es que pensemos un poco entonces en nuestras experiencias personales de enseñanza o de aprendizaje, ¿no? Si miramos, observamos esas experiencias, eh, estamos seguros de que estamos asumiendo una posición crítica frente a las inteligencias artificiales. ¿Cuál es la postura que tenemos, ¿no? De uso de esas herramientas? En el caso de los docentes, creamos oportunidades para orientar a nuestros alumnos hacia el uso de las inteligencias artificiales. Y con relación a nuestras prácticas de forma más amplia, estamos avanzando metodológicamente con el uso de estas herramientas o estamos reproduciendo las mismas prácticas anteriores sin mucha posibilidad, ¿no? De generar ese proceso reflexivo, sin posibilidad de colocar al alumno en el centro como protagonista del proceso de aprendizaje. Bueno, quedan ahí esas provocaciones, pero para que cada uno, ¿no? Piense un poco, podríamos agregar muchas otras preguntas, pero creo que ya sería suficiente aquí para empezar ese movimiento reflexivo. Bueno, y termino aquí. Muchas gracias por su atenta presencia, ¿no? Y por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Mónica. Una pregunta era precisamente cuál es tu correo electrónico para ponerse en contacto contigo y se está proyectando en la pantalla. Cuando presentas el ejercicio que hiciste en clase, hay un comentario. Dice, de hecho, el generar texto por AI de cierto tipo y pedir a la comunidad estudiantil una encomienda que permita reflexionar u otro, esto permite que la usen, que se concienticen y que produzcan sus propias ideas. Graciela considera que es una idea muy buena. Igual se comenta que el riesgo viene con la idiosincrasia y son cosas difíciles porque no es cuestión tecnológica, es ideológica, ¿no? También comentan por aquí que en una clase le preguntaron a ChatGPT quién es el autor del texto y pues no lo contestó.
Sí. Eso pues nos lleva a reflexionar, como lo hicieron tus estudiantes, sobre, ¿es cierto lo que nos están diciendo? ¿Cómo lo puedo corroborar? ¿No? Bien, por aquí hay una pregunta que tiene más que ver con un software, si conoces un software que ayude a medir el nivel de conocimiento en idiomas. Bien, y desde la Universidad de El Salvador, pues además de enviarte saludos, pues consideran que ellos personalmente han impartido la materia composición inglesa, implementado en una plataforma, pues permiten actividades de escritura mediante prácticas creadas por inteligencia artificial. Al mismo tiempo, les brinda una retroalimentación instantánea, les brinda la oportunidad al docente de dar su propia retroalimentación y les permite usar qué nivel queremos evaluar, A1, A2, B1 o algún otro. Entonces considero que es interesante cómo la IA pues, va más allá de la creación de materiales, sustituir actividades presenciales por actividades en línea. Bien, y por acá tenemos preguntas, el significado de TEP, pues tecnología de empoderamiento y participación. Y Rolando, pues me pareció buena actividad el preguntar primero a Chatbox, posteriormente reflexionar en torno a la respuesta. Me surge, sin embargo, una pregunta. ¿Hubo quienes hayan usado el Chatbox para realizar la reflexión? Y de momento es lo que tenemos en el chat, Mónica. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Bueno, trataré de hablar de algunas cosas aquí porque ya me perdí un poco con los diferentes temas. Pero quisiera reforzar primeramente, me parece muy pertinente ese comentario de que el problema no está en la tecnología en sí, pero una cuestión ideológica, pero no solo ideológica, yo creo que también, bueno, ideológico, pero también en la comprensión que tiene uno, claro que eso viene de la ideología tal, pero de su experiencia de aprendizaje. O sea, ¿cuáles son sus experiencias educativas anteriores que te llevan a utilizar las tecnologías de determinada manera? ¿No? Me gusta mucho ese concepto de bueno, tratar de entender las prácticas a partir de ese concepto de experiencia educativa de John Dewey, que es bastante antiguo, ¿no? Inicio del siglo XX, pero muy actual en la cuestión de que por el hecho de que nosotros somos lo que somos en función de la experiencia vivida, ¿no es cierto? Entonces, yo soy la profesora que soy hoy eh, es resultado de una serie de experiencias que he tenido docentes y discentes, o sea, bueno, la alumna que fui, los profesores que tuve y las experiencias de enseñanza que he tenido en diferentes momentos y contextos de mi vida. Entonces, con el uso de la tecnología yo creo que pasa más o menos lo mismo. Por eso es importante ese trabajo de reflexión, ¿no? De conocer junto con el alumno una determinada tecnología sin demonizarla, sin simplemente tampoco aceptarla de manera acrítica, porque es a partir de la experiencia que uno va a poder reconocer los beneficios y los riesgos, ¿no? A partir de esa, por ejemplo, ese fue un primer ejercicio. Nos tocaría ahora hacer otros, como por ejemplo escribir un texto, someterlo, ¿no? Presentárselo a un chatbot y pedirle que corrija el texto, comparar, pedir una traducción y evaluar esa traducción que le llega a uno. Entonces hay una serie de estrategias que se pueden hacer para poder evaluar el efectivo potencial de la tecnología. Fíjense una cosa curiosa con las respuestas de los alumnos. Lo que apareció de adicional a las respuestas que hicieron, que recibieron, ¿no? de la herramienta, todo fue negativo. Todas las reflexiones adicionales que hicieron
fueron en el sentido de criticar algo, de señalar algún aspecto que merece cuidado con relación a la tecnología. Entonces, se ve que los alumnos también, no sé, yo lo leo así como que también le tienen un poco de resistencia a las tecnologías, pero más que la resistencia todavía es no saber exactamente cómo contornar, resolver esos problemas. Entonces, ese trabajo docente en las clases, que debe ser mucho más amplio de lo que les presenté en este momento, es un camino productivo para validar o no esas percepciones que nosotros construimos, ¿no? Sobre las tecnologías, la forma como las usamos en nuestras prácticas diarias, ¿no? De diferentes maneras. Un alumno hace uso, en un mismo grupo, en ese grupo les cuento, tengo 50 alumnos de lengua 3, 36 entregaron la tarea. Ya en la próxima semana les tengo que cobrar a los demás. ¿Qué pasó que no la entregaron? Pero lo curioso es que de ese conjunto de alumnos había mucha variedad de en la forma como utilizan los chatbots. Algunos dijeron que nunca lo habían usado, esa era la primera vez. Algunos dijeron que siempre lo usan para los trabajos de literatura, incluso mencionaron en qué tipo de trabajo utilizan estas herramientas. Y, y otra cosa que me llamó la atención es que solamente 2 de los alumnos, al presentarle la pregunta, al interactuar con la herramienta, solamente 2 reelaboraron la consigna que yo les pasé. Y al reelaborar esa consigna, la dividieron en diferentes etapas, usaron formas de cortesía para hablar con la herramienta. Entonces, buenas tardes, o por favor. Entonces, como que si realmente estuvieran interactuando con una persona, ¿no? Eh, y eh, y dividieron la pregunta, la segmentaron en diferentes partes, lo que les proporcionó una respuesta mucho más completa y variada a un patrón que fue identificado en las demás, las demás consultas, porque simplemente pegaron allí la consigna que les pasé para la actividad, ¿no? Entonces, todo eso, desde mi punto de vista, demuestra que nosotros como profesores podemos ayudarlos a que desarrollen, que hagan un uso más efectivo de la herramienta, ¿no? Y en ese proceso de acomodación, de adaptación, pues van a ir viendo otros puntos positivos y otros cuidados que tienen que tener, ¿no? En fin, utilizar al favor de su aprendizaje, y eso no significa simplemente recibir la información y pasarla qué sé yo, pasársela al profesor o a quien sea, ¿no? Recibirla y evaluarla, analizarla, criticarla, y ver si realmente corresponde a lo que se esperaba, ¿no? Como producto. No sé, Rubén, si había algo Sí, más gracias. que Bueno, podía responder. estamos al límite del tiempo. Sí. Todavía por aquí hay un par de preguntas. Ujú. Si me permite, las leo. Ya no sé, doctora Alma, si podríamos continuar o cerramos la sesión. Sí, adelante, adelante, sin problema. Gracias. La pregunta dice, ¿cómo diferenciar con la inteligencia artificial entre parafraseo y plagio? Y la otra es, ¿cómo crear textos tan auténticos sin citar tantos autores? Uy, preguntas difíciles, ¿no? Eh, bueno, lo de la paráfrasis y plagio, yo creo que son 2 conceptos distintos, ¿no? La paráfrasis, desde mi punto de vista,
siempre es posible, y es posible siempre y cuando, a ver, lo reformulamos, siempre y cuando tú puedes recuperar la fuente original, ¿no? Expresar aquella idea con tus propias palabras, pero indicar la fuente. Entonces, al indicar la fuente, tú recuperas la palabra del otro, pero le das el crédito, ¿no? Aunque estés reelaborando el texto original con tus propias palabras, pero dejas marcado que no eres tú el propietario, el autor de la idea. El plagio ya es otro nivel, ¿no? El plagio, uno se apropia de la idea del otro y la toma como si fuera suya y no se la divulga a nadie, o sea, no le dice a nadie que esto lo pensó fulano. Y yo aquí se lo estoy comunicando, estoy compartiendo la idea que leí en tal fuente, tal libro. Entonces, el plagio es más problemático hoy en día porque realmente la persona se apropia del discurso ajeno y no le da el crédito, ¿no? La paráfrasis entiendo que va siempre con el crédito. Y ahí tienes otra, hablando de los textos académicos. No sé si era por ahí la pregunta, me la estoy respondiendo así como la entendí. La otra posibilidad es usar la misma cita, la cita original del autor, colocar entre comillas y también hacer todas las referencias pertinentes, ¿no? El problema más serio, obviamente, el problema con el que nos encontramos muchas veces el plagio porque no es algo sincero y honesto, ¿no? Realmente uno se apropia del discurso del otro. ¿Cuál era la otra pregunta, Rubén? Perdona. ¿Cómo crear textos tan auténticos sin citar tantos autores? Textos ¿Cómo crear auténticos textos auténticos sin citar tantos autores? Bueno, un texto auténtico yo creo que es aquel que manifiesta la voz de uno, ¿no? Entonces, es un texto que no, aunque vaya, que aunque incorpore diferentes citas de diferentes autores, conserva y marca su autenticidad en el momento en que el autor se coloca, manifiesta su punto de vista y articula las diferentes voces de los diferentes autores, ¿no? El uso de las referencias a una cierta cantidad de autores, no sé, pensando, por ejemplo, en las tesis, en las disertaciones, ¿no? Los textos académicos. Las citas a diferentes autores, y no importa que sean muchos, están ahí para validar una información, validar una idea, ¿no? Cuando uno pues no es autoridad en el tema y cuando uno necesita algún tipo de apoyo, refuerzo, fundamento para mostrar que uno no está solo en el mundo pensando de esa manera. Entonces, una forma de consolidar, de confirmar, ¿no? Que esa idea no es algo subjetivo, no vino de la nada, sino que hay otros autores pensando lo mismo. Yo no me preocupo mucho con eso de que un texto auténtico es el que no cita mucho. No creo que vaya por ahí la cosa. Yo creo que citar muchos autores es un mecanismo, una estrategia académica de validar una idea dentro de un conocimiento científico que se quiere compartir con otros, ¿no? Ahora, puedes ir por el medio de la paráfrasis y otras estrategias de escritura, ¿no? Uno puede hacer esos ganchos en el texto que impiden que el texto quede muy recortado, ¿no? La inteligencia artificial quizá pueda ayudar en eso. Sería interesante hacer un ejercicio, ¿no? Un experimento y pedirle, por favor, chatbot, chat GPT, puedes unir estas informaciones en un texto y a ver qué aparece, ¿no? Cómo eso aparece de forma, y después mirarlo, ¿no? Y evaluarlo desde el punto de vista que quedó como un montón de recortes que no van bien
articulados o quedó un texto armónico y coherente? Creo que esa es la posición que tenemos que adoptar. Bien, Sí, muchas gracias, Mónica. Pues sí, definitivamente esto es prueba y error en función a los sí, criterios del profesor, criterios del estudiante, por supuesto, criterios académicos con rigor. Pues sí. muchísimas gracias, doctora Mónica. Agradecemos a nombre de la universidad y cedo la palabra a la doctora Alma Eloísa Rodríguez. Muchas gracias, doctora Mónica, muchas gracias, doctor Rubén, por tan interesante presentación. Sin duda alguna, tenemos que seguir haciendo nuestra labor desde nuestras aulas, a seguir explorando estas herramientas y también a darles a nuestros estudiantes la oportunidad de que la exploren, de que la critiquen y de que aprovechen sus bondades, ¿no? Siempre manteniendo ese pensamiento crítico tal como lo mencionaron. Si me lo permiten, voy a compartirles, hacer la entrega de alguna manera virtual de su constancia. De cualquier manera, se la vamos a hacer llegar por correo electrónico. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Nuevamente también por Sí, la invitación y por la presencia. Y ok. gracias por la constancia. Sí, aquí tenemos la constancia. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Idiomas, otorga la presente constancia a la doctora Mónica Ferreira Mayrín por haber impartido la conferencia La inteligencia artificial en las clases de idiomas, desafíos en su uso para el empoderamiento del profesor y del estudiante, en el primer foro de inteligencia artificial en el aprendizaje de lenguas, retos y oportunidades en la educación superior, celebrado del 17 de abril al 12 de junio de 2024 en modalidad virtual. Firma el maestro Raimundo Arcos Hernández, director de la Facultad de Idiomas. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Mónica. Muchas gracias a todas y todos los que asistieron a esta conferencia tan interesante. Por ahí les dejé el dato en el chat de nuestra siguiente conferencia, que sería el 3 de junio a las 11 de la mañana, y el título es Undergraduate Students' Perceptions of the Use of AI in an Academic Writing Class. No se la pierdan, por ahí les va a estar llegando también el Sí. recordatorio. Y bueno, no sé si tengan algo más que mencionar, doctora Mónica, doctor Rubén. Si no, con esto concluimos nuestra sesión de hoy tan enriquecedora. Muchísimas gracias a todos Muchas y gracias. nos Un vemos en una saludo sesión. desde Brasil. Saludos Muito desde obrigado, México, Mônica. doctora. Tchau, obrigada a vocês. Bom fim de Até semana, logo. bom feriado. Até logo. Igualmente. Hasta luego. Hasta pronto.